Si quieres descubrir lo que se esconde más allá de la forma, quédate hasta el final de este video. No llegaste aquí por azar. Algo en ti ya estaba listo para escuchar. Lo que vamos a recorrer no es un mito lejano ni un cuento bonito, sino un código vivo que Thoth dejó sembrado en la historia y que hoy vuelve a vibrar. Su secreto nunca fue la adoración ni el dogma, sino la vibración, un lenguaje capaz de atravesar siglos, templos y silencios, hasta tocarte ahora mismo. Imagina que cada símbolo, cada palabra sagrada, no fue inventada para decorar, sino para activar. Los antiguos sabían que el universo se sostenía en frecuencias invisibles y que el alma podía recordarlas. Eso es lo que estás sintiendo ya, aunque apenas empiece. Thoth no fue un personaje perdido en los mitos, sino una conciencia que aprendió a escribir con geometrías de energía. Sus textos no fueron manuales, fueron mapas para regresar a la verdad. Y ahora que escuchas estas palabras, la puerta comienza a abrirse. Respira profundo. Siente cómo algo se mueve en tu interior. Lo que vas a descubrir a continuación es el inicio de un viaje, el redescubrimiento de la vibración, la visión que no depende de los ojos y el recuerdo de lo que siempre ha estado contigo. Hubo un instante en que sentiste algo moverse dentro de ti sin razón aparente. Quizá fue un escalofrío leve, una presión en el pecho, una intuición tan fugaz que casi la ignoraste. Y sin embargo, ahí comenzó el llamado. No llegó con trompetas ni con milagros, sino con un murmullo invisible, como si alguien hubiera rozado suavemente los hilos de tu conciencia. Ese roce no viene de fuera, nace en el mismo lugar donde habita tu memoria más antigua. En un espacio que no recuerdas con la mente pero que reconoces con la piel. Lo llamamos intuición, presentimiento, sincronía. Pero los antiguos lo llamaban de otra forma. Recordatorio del alma. Thoth sabía que el verdadero despertar nunca se impone. No es un golpe de luz que ciega, sino una vibración tan fina que atraviesa todas las capas del ruido cotidiano hasta llegar a la parte de ti que nunca estuvo dormida. Por eso, el llamado invisible aparece en los momentos más comunes. Cuando estás solo en la noche y de repente sientes que alguien te observa. Cuando repites un símbolo en tu mente sin haberlo estudiado jamás. Cuando un nombre extraño resuena en tu pecho como si lo hubieras pronunciado durante siglos. En esos instantes, la lógica se resiste. Pero tu ser reconoce. Imagina a un niño que escucha su nombre desde lejos. No importa cuántas voces haya en la multitud. Hay una frecuencia que lo atraviesa y lo hace girar. Así es el llamado de la conciencia. No necesita palabras claras. Es un tono vibracional que solo tú puedes escuchar porque fue grabado en ti antes de nacer. Ese tono es lo que los egipcios llamaban el Ren, el verdadero nombre. La huella invisible que ningún disfraz social puede borrar. Cuando Thoth entregó sus códigos, no los pensó como instrucciones cerradas. Los concibió como llaves que, al tocar tu Ren, despiertan una respuesta inevitable. Lo invisible llama en silencio. Y es precisamente esa ausencia de ruido lo que lo hace tan poderoso. En un mundo entrenado para valorar lo evidente, lo inmediato, lo comprobable. El llamado invisible parece casi inexistente. Y sin embargo, quienes lo sienten saben que es más real que cualquier evidencia tangible. Es como estar en una habitación vacía y percibir un perfume que no proviene de ningún lugar visible. La razón no lo explica, pero el alma lo sabe. Alguien ha estado aquí, alguien está aquí,
Alguien te llama. Muchos ignoran esa primera chispa porque la mente la cubre con explicaciones. Fue imaginación, fue casualidad, fue cansancio. Pero quienes se atreven a detenerse, aunque sea un instante, descubren que detrás de esa chispa hay una puerta, y cruzar esa puerta no es abandonar la realidad, sino atravesarla. Es comprender que lo cotidiano es apenas la corteza, y que lo esencial late en otra frecuencia. El llamado invisible no te aparta del mundo, te devuelve a él con nuevos ojos. Los antiguos sacerdotes de Kem contaban que Thoth se presentaba siempre en lo sutil. Nunca llegaba imponiéndose, nunca obligaba. Se insinuaba en sueños, en símbolos, en sincronicidades que solo los atentos podían descifrar. A veces aparecía como un ave que caminaba entre la tierra y el cielo, recordando que el ser humano también podía moverse entre dimensiones, otras veces, como un pensamiento tan luminoso que parecía no pertenecer al propio intelecto, pero siempre lo hacía con suavidad, como quien toca la cuerda de un instrumento y espera que resuene por sí sola. Este es el misterio del llamado invisible. No proviene de fuera, sino de dentro. Lo externo solo actúa como espejo. Una palabra, una canción, un gesto en la calle pueden convertirse en detonantes, pero lo que realmente vibra es algo que ya estaba en ti, como la semilla que espera la lluvia. Tu interior estaba aguardando la señal adecuada para brotar, y cuando suena, no importa si el resto del mundo lo entiende, tú lo reconoces sin dudar. ¿Has sentido alguna vez esa extraña familiaridad con símbolos que nunca estudiaste? Esa sensación de que ciertos nombres, Hermes, Tauti, Enoc, te resultan familiares aunque jamás los hayas leído. Eso no es azar. Es el eco de tu memoria ancestral respondiendo al llamado invisible. El alma no olvida lo que aprendiste en otros tiempos, en otros planos. Sigue guardado en lo profundo, esperando el momento oportuno para emerger. Pero este despertar no siempre es cómodo, porque junto a la fascinación viene la duda, junto al reconocimiento viene la resistencia. La mente teme lo que no puede controlar, y el llamado invisible no puede ser controlado. No responde a horarios ni a técnicas rígidas. Llega cuando menos lo esperas, a veces en medio de un día caótico, otras en la calma de la madrugada. Y al llegar, desordena tus certezas, cuestiona tus rutinas, abre grietas en la coraza de tus creencias. Ese desorden inicial es necesario. Los antiguos lo describían como el primer choque de las alas del ibis, un batir suave pero suficiente para agitar el aire y romper la quietud de lo falso. Porque solo cuando la mente se agrieta puede entrar la luz. Solo cuando lo conocido se tambalea puede nacer lo verdadero. Y así comienza la iniciación. No con templos dorados ni con discursos solemnes, sino con un estremecimiento íntimo que nadie más nota, pero que tú sabes que lo cambia todo. El llamado invisible es como un faro oculto en la niebla. No te arrastra, no te empuja, simplemente brilla. Y si decides seguirlo, descubres que cada paso despierta algo dormido en ti. Una sensibilidad más fina, una percepción más amplia, un coraje que desconocías, porque en realidad no estás aprendiendo nada nuevo. Estás recordando lo que olvidaste. Thoth no entregó dogmas, entregó espejos. Y al mirarte en ellos, ves reflejado tu propio rostro eterno. Cuando lo sientas, no intentes atraparlo. El llamado no se captura con análisis ni se conserva con teorías. Se vive, se permite, se respira. Basta con reconocerlo y dejar que te guíe. Aunque no entiendas hacia dónde,
porque el misterio no se resuelve, se atraviesa. Y al atravesarlo, la vida cotidiana se transforma. Lo que antes era un simple día cualquiera, ahora se revela como parte de un tejido más amplio, como si cada instante llevara una señal escondida, esperando tu mirada atenta. Ahora bien, lo más desconcertante es que este llamado no llega a todos en el mismo momento ni de la misma forma. Algunos lo sienten como una urgencia ardiente que los impulsa a cambiar de vida de un día para otro. Otros, como un susurro constante que los acompaña durante años hasta que deciden escucharlo. No hay un patrón único, porque no es una fórmula, es un reconocimiento, y cada alma tiene su propio ritmo para recordar. Si estás aquí, si estas palabras resuenan en ti de alguna manera, es porque ya lo has sentido. Quizá lo ignoraste antes, quizá lo pospusiste, quizá lo disfrazaste de casualidad. Pero ahora el llamado invisible vuelve a tocar, no para asustarte ni para imponerse, sino para recordarte lo que siempre supiste, que dentro de ti hay una sabiduría intacta, esperando tu atención. Y esa atención es el primer paso hacia la verdadera transformación. No es un viaje hacia afuera, es un viaje hacia adentro, un regreso a lo que eres debajo de todas las máscaras, y aunque el mundo entero intente distraerte con ruidos, obligaciones y miedos, ese susurro seguirá ahí, como una nota insistente que no se apaga. El llamado invisible es el inicio de todo camino auténtico, y una vez lo reconoces, ya no hay vuelta atrás, porque la vibración ha comenzado a moverse en ti, y lo que se mueve en el alma nunca se detiene hasta completarse. Cuando el llamado invisible ya ha rozado tu ser, inevitablemente surge la pregunta: ¿quién sostiene ese eco que atraviesa los siglos? ¿Qué inteligencia fue capaz de sembrar una vibración tan precisa que aún hoy despierta conciencias que nunca lo estudiaron en los libros? El nombre que resuena en los papiros, en las tablillas, en los mitos que viajaron de boca en boca es Thoth. Pero reducirlo a un nombre sería perder su esencia. Thoth no fue solo un dios egipcio representado con cabeza de ibis, ni un escriba sentado con cálamos en la mano. Thoth fue y sigue siendo un principio, una conciencia viva que opera en los espacios donde la materia se encuentra con lo sutil, un codificador de lo invisible. Los antiguos lo describían como el gran escriba de los dioses, el que anotaba cada acontecimiento en los archivos eternos, pero lo que escribía no eran meros relatos, sino patrones vibracionales. Su escritura no era tinta sobre papiro, era geometría en el campo. Cada símbolo, cada palabra, cada fórmula que dejó inscrita llevaba un pulso escondido, una clave capaz de modificar la percepción de aquel que la contemplara con verdadera presencia. Por eso decían que el alfabeto sagrado no era un conjunto de letras, sino un organismo vivo que respondía a la intención del lector. Thoth no registraba el pasado para conservarlo. Lo codificaba para abrir puertas hacia dimensiones donde lo real se expande más allá del tiempo. Imagina por un instante que cada signo grabado en una piedra, cada jeroglífico pintado en las paredes de un templo, no fuera un simple dibujo, sino una frecuencia atrapada en la forma. Así entendían los iniciados la obra de Thoth, como un intento de contener vibraciones invisibles dentro de figuras visibles, de dar cuerpo a lo inacible. Por eso, cuando contemplas ciertos símbolos, aunque no los comprendas intelectualmente, algo en tu interior responde: no es un aprendizaje, es un recuerdo,
El símbolo se enciende como un espejo y la vibración oculta empieza a resonar contigo. Esa era la maestría de Todd, convertir lo invisible en un lenguaje que pudiera atravesar las épocas sin depender de la traducción literal. Los sabios decían que Todd caminaba entre mundos, que como el ibis, podía posar sus patas en el barro de la tierra y al mismo tiempo alzar el vuelo hacia el cielo. Esa doble naturaleza lo convertía en puente, y un puente no elige un solo lado. Une lo separado para recordar que en el fondo nunca hubo separación. Thoth era ese puente viviente entre lo humano y lo divino, entre lo tangible y lo invisible, entre el ruido de las ciudades y el silencio de los templos. No venía a imponer dogmas ni a fundar religiones. Venía a codificar la vibración en claves tan simples y tan profundas que solo quienes estuvieran listos podrían activarlas. Piensa en la tabla esmeralda. Ese breve texto atribuido a su mano, apenas unas frases, y sin embargo, cada una encierra una densidad capaz de transformar la mente de quien la contempla. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una metáfora. Es un código que revela la arquitectura del universo. Lo que vibra en lo invisible se refleja en lo visible. Lo que sostienes en el interior termina modelando tu exterior. Quien lee esas palabras superficialmente encuentra poesía. Quien las contempla en silencio descubre un espejo que reorganiza su realidad entera. Esa es la diferencia entre leer y ser leído, entre analizar y dejarse atravesar. Thoth no escribió para convencer, escribió para codificar vibraciones que te obligan a recordar lo que ya sabías. Se decía que los iniciados que entraban en contacto con sus enseñanzas no recibían información, sino transmisión. Había un fuego que no se encendía con explicaciones, sino con presencia. Bastaba sentarse frente a un jeroglífico, respirar profundamente y permitir que la forma abriera lo que estaba dormido. Lo que ardía no era la figura externa, era el recuerdo interno. Esa chispa era el verdadero mensaje, que el ser humano es capaz de leer con el alma, no solo con los ojos, y que al hacerlo, el velo de la separación se empieza a disolver. En cada cultura donde su figura apareció bajo distintos nombres, Hermes en Grecia, Mercurio en Roma, Enoc en las tradiciones hebreas, la función era la misma. Preservar un código de retorno, siempre como un mensajero, nunca como un tirano, siempre como un guía, nunca como un dueño. Porque el despertar no se impone desde fuera, se activa desde dentro. Lo único que podía hacer era dejar las llaves ocultas en símbolos, en textos, en prácticas, sabiendo que algún día, en algún rincón del tiempo, alguien con la vibración adecuada volvería a reconocerlas. Por eso, aunque las instituciones intentaron borrar su huella, distorsionar su imagen, reducirlo a mito o a superstición, su presencia sobrevivió. Porque lo que fue codificado en vibración no se puede destruir. Puede ser enterrado, disfrazado, perseguido, pero sigue vibrando en los pliegues de la realidad, esperando ser activado. Y cada vez que alguien siente un estremecimiento frente a un antiguo símbolo, cada vez que alguien reconoce una verdad profunda en una simple frase, Thoth vuelve a escribir, no en piedra ni en papiro, sino en el corazón humano. Es importante comprender que su enseñanza no se limitaba a transmitir sabiduría abstracta, era una tecnología vibracional. Lo que hoy la ciencia empieza a intuir en los experimentos de la física cuántica, los antiguos ya lo sabían de otra forma. Que la observación modifica lo observado, que la conciencia participa en la creación de la realidad, que la vibración antecede a la forma. Eso mismo está grabado en cada uno de los códigos que Thoth dejó. Por eso decían que no era un dios de la escritura únicamente, sino de la medida, del tiempo, de los ciclos. Porque medir el tiempo no es contar días,
Es reconocer patrones invisibles que se repiten, porque escribir no es ordenar palabras, es atrapar vibraciones, porque calcular no es sumar números, es leer geometrías que sostienen la existencia, al invocar su nombre. Los iniciados no pedían favores ni milagros, pedían claridad, pedían memoria, y la memoria que recibían no era de esta vida únicamente, sino de la esencia que atraviesa todas las vidas. Thoth les recordaba que el alma no vino a obedecer, sino a recordar su soberanía. Que el verdadero poder no consiste en controlar a otros, sino en alinearse con el pulso invisible que da forma a todo lo que existe. Y quien lograba esa alineación no necesitaba templos externos, porque descubría que el templo verdadero es el propio cuerpo vibrando en coherencia con el cosmos. Así se entiende por qué lo llamaban guardián de los portales. No porque custodiara puertas físicas, sino porque conocía el arte de mover la conciencia de un estado a otro, de un nivel de vibración a otro. Lo invisible no es un lugar distante, es un estado de percepción. Y Thoth enseñaba que ese estado se activa con atención, silencio y presencia. Tres llaves que parecen sencillas, pero que requieren toda una vida para sostenerse sin interrupción. Cuando la atención es pura, lo invisible se revela. Cuando el silencio es profundo, la vibración se escucha. Cuando la presencia es real, el código se activa. Hoy, mientras las pantallas nos distraen y los sistemas nos encadenan a ritmos artificiales, el legado de Thoth regresa disfrazado de intuición, de resonancia, de experiencias que no caben en las estadísticas. Su voz no suena en discursos oficiales, pero vibra en lo íntimo, donde nadie puede censurar. Quien se detiene, quien respira, quien observa, siente esa vibración y comprende que nunca ha estado solo, que siempre ha habido un mensajero esperando a que recuerde. Y entonces lo invisible deja de ser un misterio lejano para convertirse en presencia cotidiana. Ya no ves jeroglíficos en los muros de un templo. Los ves en las sincronías de tu día, en las frases que llegan en el momento exacto, en los encuentros que parecen planeados por una mano invisible. Esa es la verdadera codificación. Aprender a leer el universo como un texto vivo, escrito con la misma caligrafía vibracional que Thoth enseñó. Ahora sabes que el llamado invisible no era un eco sin dueño, tenía un origen. Era la primera nota de una sinfonía que él mismo codificó para ti, una sinfonía que no se interpreta con instrumentos de madera o metal, sino con tu propia conciencia. Y al reconocerlo, comprendes que tú también eres escriba, que cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que emites es escritura en el campo invisible, que tu vida entera es un jeroglífico en movimiento, y que el legado de Thoth no está solo en las tablas antiguas, sino en tu capacidad de escribir vibración consciente en el tejido del mundo. Desde el principio de los tiempos, los sabios repitieron la misma afirmación, disfrazada en lenguas distintas pero con idéntica verdad. Todo es vibración, no es una metáfora, no es un adorno poético. Es la estructura más íntima de la existencia. Allí donde creemos ver objetos sólidos, solo hay ondas que pulsan a velocidades distintas. Lo que llamamos materia es ritmo detenido. Lo que llamamos vacío es vibración demasiado sutil para ser captada por los sentidos ordinarios. Thoth lo sabía, y por eso codificó sus enseñanzas en frases breves que parecían enigmáticas, pero que escondían la arquitectura del cosmos. Cuando escribió que el todo es mente, no hablaba de una mente humana limitada,
sino de una frecuencia infinita que vibra y crea formas a partir de su propia oscilación. Piensa en un instrumento musical. Una cuerda que vibra produce un sonido, y ese sonido puede conmover, alterar estados de ánimo, despertar recuerdos. Si una sola vibración acústica es capaz de provocar tal efecto, imagina lo que ocurre con las vibraciones que sostienen todo lo que existe. Eres música encarnada. Eres una partitura en movimiento. Tus pensamientos son frecuencias. Tus emociones son ondas. Tu cuerpo entero es un entramado de resonancias. Cuando vibras en miedo, el campo a tu alrededor se contrae. Cuando vibras en gratitud, el mismo campo se expande. Nada de esto es superstición. La ciencia moderna, con sus experimentos de resonancia magnética, coherencia cardíaca y física cuántica, empieza a reconocer lo que los antiguos ya sabían. La realidad responde al ritmo que emitimos. Thoth no necesitaba un laboratorio. Le bastaba observar la naturaleza. Sabía que las estaciones no eran casuales, que los ciclos lunares y solares eran danzas de frecuencias, que incluso el más pequeño grano de arena obedecía a una vibración. Los templos de Egipto no estaban orientados al azar. Cada piedra, cada medida, cada proporción obedecía a un código armónico. Los constructores eran músicos cósmicos que tallaban la piedra como si fuera sonido petrificado. Esa es la razón por la cual, al entrar en ciertas cámaras, uno siente que el aire vibra distinto, como si un coro invisible siguiera cantando a través de los siglos. La vibración es también lenguaje. No solo comunicamos con palabras, comunicamos con la frecuencia que sostiene esas palabras. Una misma frase puede herir o sanar según la vibración desde donde se pronuncie. El secreto está en comprender que lo que llamamos intención es vibración en acción. Los iniciados aprendían a modular su voz no por estética, sino porque sabían que cada palabra cargada de presencia era capaz de mover energía. Así nacieron los mantras, los cantos sagrados, las invocaciones. No eran supersticiones, eran tecnologías vibracionales. Repetir un sonido no era cuestión de fe, era cuestión de resonancia. Pero el verdadero misterio no está solo en el sonido audible, sino en las vibraciones que no percibimos. El universo entero está pulsando en frecuencias inaudibles para el oído humano, y sin embargo, podemos sentirlas. ¿Acaso nunca has entrado en un lugar y, sin explicación, has sentido incomodidad o has conocido a alguien cuya presencia te dio paz inmediata? Eso es vibración. No importa lo que digan, importa lo que irradian. El secreto de la vibración consiste en reconocer que todo lo que existe es emisión y recepción constante, y que tú eres al mismo tiempo emisor y receptor. Por eso Todd enseñaba que la verdadera maestría no consiste en acumular información, sino en aprender a modular la vibración interna, porque lo que sostienes en tu interior acaba organizando lo que ocurre a tu alrededor. Si vibras en caos, el caos se refleja. Si vibras en coherencia, la realidad misma parece ordenarse. Este principio, oculto bajo símbolos y frases breves, es en realidad una ley universal. Como es adentro, es afuera. La vibración interna crea el patrón externo. Algunos dirán que esto es demasiado abstracto, pero la vida lo demuestra constantemente. ¿Nunca has notado cómo una persona tranquila contagia calma incluso en medio del desorden? ¿O cómo alguien ansioso puede alterar a todo un grupo sin decir una sola palabra? Esa es la evidencia palpable de que vibramos más allá de los sonidos. Somos antenas vivientes, resonando con el campo que nos rodea. Y ese campo
lejos de ser estático. Responde de inmediato a la frecuencia predominante. El secreto que Todd dejó, y que pocos han sabido descifrar, es que la vibración es maleable. No estás condenado a vibrar en el miedo o en la repetición de lo que heredaste. Puedes aprender a sintonizar de otra manera. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, también puedes afinar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¿Cómo? Comenzando por la respiración, que es el metrónomo más básico. Una inhalación profunda y una exhalación lenta cambian de inmediato la vibración de tus células. Luego, llevando atención al corazón, el órgano maestro que irradia un campo electromagnético medible a metros de distancia. Cuando el corazón late en coherencia, el resto del cuerpo se alinea. Y cuando el cuerpo vibra en armonía, el campo alrededor responde. Por eso, más que una filosofía, la enseñanza de la vibración es una práctica. No se trata de repetir frases bonitas, sino de experimentar en el cuerpo cómo cambia tu mundo cuando cambias tu vibración. Puedes probarlo ahora mismo. Respira profundo. Cierra los ojos un instante y piensa en algo que te genera gratitud. No necesitas palabras. Solo siente. Nota cómo tu cuerpo se ablanda, cómo tu respiración se calma, cómo incluso tu piel parece más liviana. Ese cambio que percibes no es subjetivo, es vibracional. Y si lo mantienes, el campo invisible que te rodea empezará a reflejarlo en sincronicidades, en encuentros inesperados, en oportunidades que antes parecían imposibles. Este es el secreto que los poderosos siempre temieron, porque un ser humano que domina su vibración no puede ser manipulado fácilmente. No depende del ruido externo para sentirse seguro, no busca validación constante, no se doblega ante el miedo colectivo. Su vibración se convierte en un faro que ilumina a otros, aunque él mismo no diga una palabra. Ese es el verdadero poder, no imponer, sino irradiar. Y es un poder que no se compra ni se arrebata, porque nace de dentro. Todd no vino a prometer paraísos después de la muerte. Vino a recordar que aquí y ahora, en este mismo plano, puedes vibrar de manera distinta y transformar tu realidad, que el universo entero es como un instrumento esperando ser afinado. Y que cada ser humano tiene en sí la llave de esa afinación. Lo invisible no está lejos. Está vibrando en ti en este instante. Basta con que lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, la vida entera cambia de textura. Los días ya no son una sucesión mecánica. Se convierten en notas de una melodía. Los encuentros no son casuales. Son acordes en la partitura cósmica. Los silencios ya no son vacíos. Son intervalos donde el ritmo respira. Ese es el gran secreto de la vibración. No eres un espectador pasivo del universo. Eres un músico participando de su sinfonía. Y cada vez que eliges cómo vibrar, estás escribiendo una nueva línea en esa partitura eterna. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, pero los antiguos sabían que existe un ojo más profundo. Uno que no mira hacia afuera, sino hacia adentro. Lo llamaron el ojo oculto. La visión que atraviesa las capas de la forma y reconoce lo invisible. No se encuentra en el rostro, sino en el centro del ser, en ese punto silencioso donde el tiempo se disuelve. Todd hablaba de él como un portal, un espejo capaz de reflejar no solo lo que está delante, sino lo que late detrás de cada apariencia. Y ese arte de ver
perdido en la vorágine del mundo moderno, es quizá el don más poderoso que un ser humano puede despertar. Porque ver con el ojo ordinario es sencillo. Distingues colores, formas, distancias, pero ver con el ojo oculto es otra cosa. Es percibir la vibración detrás de las palabras, la intención detrás de los gestos, la red invisible que une lo que parecía separado. Es reconocer que nada de lo que acontece es casualidad, que cada encuentro, cada silencio, cada obstáculo lleva inscrito un mensaje. Y ese mensaje no se descifra con la lógica, sino con la atención sagrada que se enciende cuando el ojo interno se abre. Muchos lo relacionan hoy con la glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro que la ciencia aún no comprende del todo. Rodeada de misterio, cubierta de leyendas, es llamada por algunos la silla del alma, pero los iniciados egipcios no necesitaban microscopios para saber lo que portaba. Lo sentían. Ellos la entendían como un punto de intersección, una antena capaz de captar realidades más sutiles, y la entrenaban no con teorías, sino con silencio, respiración y símbolos que funcionaban como llaves. Imagina por un instante cerrar los ojos. Afuera sigue habiendo formas, pero ya no las ves. Sin embargo, puedes sentir lo que te rodea. El aire se vuelve más denso. Los sonidos parecen venir de más lejos. El cuerpo empieza a perder sus límites. Allí comienza el territorio del ojo oculto. No se trata de generar visiones fantásticas, sino de percibir lo real que se esconde tras lo aparente. Un árbol deja de ser solo un árbol y se convierte en una vibración que respira contigo. Una palabra deja de ser solo un ruido articulado y se convierte en un eco que te atraviesa. El tiempo mismo deja de correr linealmente y empieza a desplegarse como un abanico de posibilidades. Los relatos de los antiguos iniciados hablan de noches enteras en los templos, rodeados de silencio, entrenando esta visión. No era un espectáculo para impresionar a nadie. Era un proceso de reeducación de la percepción. Se les enseñaba a dejar de confiar únicamente en los ojos externos y a reconocer el ojo interior como guía, porque cuando ves con él, ya no puedes ser engañado fácilmente. Los disfraces caen, las máscaras se transparentan, las verdades ocultas salen a la luz, pero abrir ese ojo no es un acto forzado. Todd insistía en que la visión interna no florece bajo la presión de la voluntad, sino en el espacio que deja la rendición. Cuanto más luchas por ver, más se cierra. Cuanto más sueltas y te dispones a sentir, más se abre. Es como tratar de ver el reflejo en un lago. Si lo agitas, el reflejo desaparece. Si lo dejas calmo, aparece nítido. Así ocurre con el ojo oculto. Se enciende en la calma, en la quietud que pocos se permiten. Y, sin embargo, no es un lujo reservado a unos cuantos. Todos lo llevamos dentro. Nunca has sentido una intuición tan fuerte que te guió aunque no tuvieras pruebas. Nunca has presentido lo que iba a ocurrir segundos antes de que pasara. Ese es el ojo oculto actuando en destellos. El arte está en aprender a mantenerlo abierto, no como un accidente aislado, sino como un estado sostenido de conciencia. Todd sabía que este don era peligroso para los sistemas de control, porque un ser humano que ve con el ojo oculto no necesita intermediarios. No depende de autoridades externas para saber qué es verdad. Reconoce la vibración directamente. Por eso este conocimiento fue silenciado, ridiculizado, perseguido. Se nos enseñó a confiar solo en lo visible, solo en lo medible, solo en lo aprobado por estructuras externas. Y así el ojo interior se fue cerrando,
cubierto por capas de duda, miedo y olvido. Pero aunque lo hayas olvidado, sigue allí, intacto, esperando. Y puede despertarse con algo tan simple como la respiración consciente. Cuando inhalas profundamente y sientes cómo el aire recorre tu cuerpo. Cuando cierras los ojos y te entregas al silencio, empiezas a notar un punto de luz que no viene de afuera. Una chispa, un pulso, un latido en el centro de tu frente o en lo profundo de tu ser. Esa es la primera señal de que el ojo empieza a recordar. El arte de ver no consiste en escapar de la realidad, sino en atravesarla. No se trata de negar el mundo visible, sino de ver su raíz invisible. Así, lo que parecía caos se revela como un patrón. Lo que parecía azar se muestra como sincronicidad, y en ese momento ocurre algo decisivo. Dejas de vivir como víctima y empiezas a vivir como participante. Porque ver con el ojo oculto es reconocerte creador, no espectador. Este arte, al principio, desconcierta. Te darás cuenta de que lo que pensabas sólido se vuelve permeable, de que lo que llamabas coincidencia es diálogo, pero poco a poco, la confusión se transforma en certeza, una certeza que no depende de pruebas externas, sino de una resonancia interna innegable, y entonces entiendes lo que Todd quería transmitir, que la verdadera visión no se mide en lo que observas, sino en cómo vibras mientras observas. Quien ve con el ojo oculto camina distinto, no porque tenga respuestas absolutas, sino porque se mueve desde un reconocimiento profundo. Sabe que cada paso está tejido en una red mayor, que cada decisión resuena en múltiples planos, que cada gesto es observado por esa conciencia infinita que siempre lo acompaña. Vive en diálogo permanente con lo invisible, no como un extraño, sino como un habitante de dos mundos al mismo tiempo. Y aquí surge la gran paradoja. Cuanto más aprendes a ver con el ojo oculto, menos necesitas probarlo. No buscas convencer, no necesitas demostrar, simplemente reconoces. Y ese reconocimiento cambia tu vida desde dentro. Ya no te dejas arrastrar por cada ruido externo, porque tu visión nace de un centro inmutable. Ya no temes la oscuridad, porque entiendes que la luz no depende de lo que ves afuera, sino de lo que irradias adentro. Este es el arte que Todd quiso preservar, un arte sencillo en apariencia, pero tan poderoso que puede liberar a un ser humano de siglos de condicionamiento. Y lo único que pide es presencia, presencia para detenerte, respirar, escuchar el silencio y permitir que el ojo que siempre estuvo allí vuelva a abrirse. Y cuando se abre, ya no ves el mundo igual, ves más. Ves lo que siempre estuvo allí, esperando por tu mirada. El universo no es un escenario muerto sobre el que actuamos como piezas diminutas. Es un campo viviente que nos respira tanto como nosotros lo respiramos a él, desde siempre. Todd enseñó que todo lo que vemos como sólido es en realidad una danza de frecuencias dentro de un tejido invisible que lo abarca todo. Ese tejido no es una metáfora. Es una realidad que respondes, pulsa, escucha y que late con más fuerza cada vez que alguien se atreve a recordar. Cuando hablas de destino, cuando presientes que algo más grande te guía, lo que en realidad estás sintiendo es la corriente de ese campo. Está vivo y no solo te contiene, te reconoce. Imagina por un instante que cada pensamiento que sostienes es como una piedra arrojada en un lago. El agua nunca permanece indiferente. Siempre responde con ondas que se expanden en todas direcciones. Así opera el campo viviente.
No distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo amplifica la vibración que le entregas, y esa vibración empieza a modelar las circunstancias, las oportunidades, los encuentros. ¿Casualidad? No, resonancia. Thoth lo describía con palabras simples. El exterior obedece al interior. Todo lo que existe es eco, y ese eco no es pasivo, sino creativo, capaz de devolver multiplicado lo que has proyectado en silencio, cuando los iniciados entraban en las cámaras profundas de los templos. Lo primero que se les enseñaba no era a rezar ni a pedir, sino a sintonizar. Permanecían en silencio horas, días, escuchando no con los oídos, sino con todo el cuerpo, hasta que comprendían que no estaban rodeados de vacío, sino de un campo vibrante que respondía a la menor de sus intenciones. El aire mismo parecía espesarse, como si cada inhalación los acercara a un tejido que pensaba, y entonces sucedía lo imposible. Un pensamiento claro provocaba cambios inmediatos en su percepción. El campo se revelaba como un espejo absoluto, incapaz de mentir. Hoy la ciencia lo roza con otros nombres: campo cuántico, energía del vacío, entrelazamiento. Descubren que dos partículas separadas por kilómetros se comunican instantáneamente, que la mera observación cambia el comportamiento de la materia. Todo esto son huellas de la misma verdad. La conciencia y el campo no están separados. Lo que sientes en lo profundo, el campo lo escucha. Lo que eliges sostener con tu vibración, el campo lo organiza. No hay distancia, no hay retraso, hay respuesta. Y aquí surge la pregunta que muchos temen. Si todo responde, ¿qué has estado creando sin darte cuenta? ¿Cuántos miedos convertidos en destino? ¿Cuántas culpas disfrazadas de obstáculos? ¿Cuántas dudas manifestadas como puertas cerradas? El campo no juzga, no moraliza, solo refleja. Esa es la justicia secreta del universo. Recibes en la misma frecuencia en la que emites, no como castigo, sino como espejo. Y ese espejo puede ser cárcel o puede ser portal, según lo que decidas vibrar. Thoth insistía en que la clave no era intentar forzar la realidad, sino aprender a alinearse. Porque cuando la vibración interna es coherente, el campo obedece sin resistencia. Entonces la vida se convierte en sinfonía, en diálogo vivo entre tú y lo invisible. Empiezas a notar sincronicidades tan precisas que desafían toda lógica, números que se repiten, encuentros improbables, señales que parecen diseñadas para ti, y no es magia, es coherencia vibracional. Has entrado en resonancia con el campo viviente, y el campo responde como un aliado íntimo. Pero no te engañes, este poder no se activa desde la urgencia ni desde el ego. El campo responde a lo real, no a lo que finge ser. Puedes recitar 1000 veces una frase de abundancia, pero si en tu cuerpo vibra la carencia, el campo solo reflejará esa carencia. Puedes intentar visualizar éxito, pero si en lo profundo sostienes miedo al fracaso, el campo amplificará ese miedo. Aquí yace el secreto más incómodo y al mismo tiempo más liberador. El campo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y tu frecuencia no la dicta tu mente superficial, sino la suma de lo que piensas, sientes y crees de manera sostenida. Por eso Thoth hablaba del corazón como el trono verdadero del alma, porque allí convergen pensamiento y emoción en una sola vibración. Cuando el corazón late en coherencia, el campo se ordena, y cuando se ordena, lo imposible empieza a volverse cotidiano. Recuerda algún instante en tu vida en que te sentiste completamente en paz, aunque fuera solo por un segundo. Quizás viendo un amanecer, quizás abrazando a alguien que amas, quizás en medio de un silencio inesperado. En ese momento el campo se alineó contigo.
y la realidad pareció detenerse. Ese es el anticipo de lo que ocurre cuando vives en coherencia constante. La diferencia es que puedes entrenarlo, sostenerlo, expandirlo hasta convertirlo en tu estado natural. Los antiguos lo llamaban el arte de co-crear. No era arrogancia, era responsabilidad, porque si todo vibra, todo responde. Y si todo responde, cada vibración tuya es un acto de creación. De allí nace la noción hermética de soberanía. No depender de fuerzas externas para decidir quién eres, sino recordar que en cada respiro estás influyendo en la trama del cosmos. Al principio este descubrimiento puede abrumar. ¿Cómo caminar sabiendo que cada pensamiento tiene peso? Pero poco a poco entiendes que no se trata de controlarlo todo, sino de cultivar lo esencial, de elegir con qué frecuencia quieres vivir. Y esa elección no es mental, es vibracional. Es sostener gratitud incluso en medio de la dificultad. Es respirar presencia incluso en medio del ruido. Es recordar que más allá de la forma, el campo sigue respondiendo. Y cuando lo recuerdas, todo se vuelve diferente, lo cotidiano se ilumina. Las calles anónimas se vuelven escenarios de mensajes. Las personas comunes se transforman en portadores de símbolos. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu vibración ha abierto el diálogo con el campo viviente. Ahora no caminas solo. Ahora el universo entero camina contigo, susurrando desde lo invisible, reorganizando cada paso para llevarte más cerca de lo que ya eres en esencia. Este es el clímax al que Todd quería llevar a sus discípulos. No a la adoración ciega, sino a la certeza vibrante de que eres parte de un organismo consciente, de que la creación no terminó, sigue ocurriendo en cada instante, y tú eres una de sus notas activas. No eres eco pasivo, eres co-creador, y el campo espera tu frecuencia como la cuerda espera el toque que la haga vibrar. El cuerpo que habitas no es una prisión ni un accidente biológico. Es un altar vivo, un templo erigido por la vibración para que la conciencia pueda experimentar la materia. Durante siglos nos hicieron creer que había que negarlo, castigarlo, reprimirlo para alcanzar lo sagrado. Pero Todd susurraba otra verdad. Lo divino no se encuentra fuera de la carne, sino latiendo en cada célula, la piel, los huesos, la sangre. Cada parte de ti es geometría cristalizada de un código vibracional. No estás encerrado en un cuerpo. Eres un campo que eligió hacerse visible en forma de cuerpo, y esa forma es sagrada. Los iniciados sabían que al mirar el cuerpo podían leer la historia completa de un alma. Cada tensión era una palabra no dicha. Cada enfermedad una vibración acumulada. Cada gesto una clave de lo invisible. El cuerpo habla, siempre habla, pero casi nadie escucha. Y cuando no escuchamos, grita. Lo que llamamos síntomas no son errores, son mensajes. Una rodilla que duele puede ser la resistencia a inclinarte ante la vida. Un pecho que se oprime puede ser el amor no expresado. Un estómago que se enferma puede ser la verdad no digerida. Todo es lenguaje. El cuerpo es escritura viva del alma. Por eso Todd decía que tratar el cuerpo como enemigo es como profanar un templo. Cada dolor es un altar encendido. Una llama que espera tu atención para mostrarte el mapa de lo que debes liberar. Y cuando te acercas con respeto en lugar de con miedo, ocurre la alquimia.
Lo que parecía enfermedad se transforma en camino de regreso. Lo que parecía límite se convierte en puerta. No es el cuerpo el que falla. Es la conciencia la que olvidó su diálogo con él. Mira tus manos un instante, piensa en todo lo que han sostenido, en lo que han creado, en lo que han acariciado. No son solo músculos y huesos, son extensiones de energía capaces de transmitir vibración. Los antiguos sabían que al posar la mano sobre un punto del cuerpo con plena presencia, ese gesto se convertía en un ritual. La energía respondía. El campo se reorganizaba. No necesitaban palabras complicadas ni fórmulas secretas. Necesitaban presencia, presencia para tocar el cuerpo como se toca un altar. Y cuando respiras consciente, cuando colocas una mano sobre tu corazón y otra sobre tu vientre, lo que activas no es una simple relajación. Estás alineando dos centros sagrados, el fuego que crea y el fuego que ama. En ese gesto, el cuerpo entero recuerda su propósito, y allí, en ese recuerdo, la sanación deja de ser lucha y se convierte en rendición. Porque el cuerpo no necesita ser reparado como una máquina, necesita ser escuchado como un templo. Piensa en cómo reaccionas normalmente ante el dolor. Te tensas, lo rechazas, lo tapas con distracciones. Pero ¿qué pasaría si en lugar de huir, lo miraras como sacerdote que entra en su altar? Si te detuvieras a preguntarle qué mensaje trae, qué verdad has estado negando. Ese simple cambio de enfoque convierte la herida en iniciación. Porque lo sagrado nunca se revela en la comodidad. Siempre se revela en la grieta, en lo que duele, en lo que te obliga a detenerte. El dolor no es enemigo, es campana que llama a la ceremonia interior. El cuerpo es también el lugar donde se cruzan los mundos. En él se encuentran la densidad de la materia y la sutileza del espíritu. Cada respiración es un recordatorio. Inhalas lo invisible, exhalas lo visible. Eres puente constante entre dimensiones, y cuando caminas, no solo avanzan tus pies, avanza todo un linaje, toda una memoria. El ADN que llevas es un libro sagrado escrito por millones de años, con códigos que aún la ciencia apenas empieza a intuir. Pero los iniciados ya lo sabían. Ese libro no se lee con microscopios, se lee con vibración. Por eso los rituales antiguos no eran solo plegarias hacia afuera, eran danzas, cantos, movimientos. El cuerpo era invocado como instrumento. No se trataba de escapar de él, sino de consagrarlo. Cada paso en un círculo, cada gesto de las manos, cada entonación de la voz estaba diseñado para activar puntos específicos del templo corporal. Y cuando todo vibraba en armonía, el campo respondía, el cielo respondía, el altar interno se convertía en antena hacia lo eterno. Mira cómo incluso hoy, sin saberlo, repites gestos sagrados, te llevas la mano a la frente cuando buscas claridad, te tocas el pecho cuando hablas con sinceridad, cruzas los brazos cuando quieres protegerte. Todo eso es memoria ritual inscrita en el cuerpo. No la olvidaste del todo, solo la haces inconsciente, pero cuando despiertas a esa memoria, cada movimiento recupera su poder. Y allí se revela el secreto más profundo. No necesitas un templo de piedra para conectar con lo divino. Tú eres el templo. El altar está en tu carne, en tu respiración, en tu sangre que late al compás de un misterio más grande. Y cada vez que eliges habitarlo con presencia, el altar se enciende.
Entonces ya no vives en un cuerpo como huésped distraído. Vives en él como sacerdote consciente. Cada comida se vuelve ofrenda, cada descanso se vuelve oración, cada caricia se vuelve bendición. El cuerpo es frágil, sí, pero esa fragilidad es parte de su santidad, porque al reconocerlo como altar, entiendes que cada instante es ceremonia única, irrepetible. No hay que esperar grandes milagros. El milagro es estar aquí, respirando, sintiendo, recordando. Y si eliges tratar tu cuerpo como templo, el campo viviente responde con coherencia. Lo invisible se alinea, la energía fluye, la vibración se eleva. El altar responde a la reverencia. Por eso, cuando cierres los ojos esta noche, coloca tu mano donde sientas tensión y no la juzgues. Escúchala como quien escucha el murmullo de un oráculo, porque lo que tu cuerpo guarda no es castigo, es mensaje. Es la voz de lo invisible intentando llegar a ti a través del único altar que nunca se destruye, tu propia presencia encarnada. El cuerpo como altar nos abre a un reconocimiento más profundo. Todo gesto, toda respiración, toda emoción es un lenguaje. Pero existe un idioma más antiguo que cualquier palabra pronunciada. Un lenguaje que se ha ido borrando de la memoria humana porque no puede ser controlado ni manipulado. Ese lenguaje es el silencio. No el silencio vacío de la ausencia de ruido, sino el silencio vivo, pleno, resonante, el que los iniciados llamaban la lengua de los dioses. Y Thoth lo preservó porque sabía que sin él, ninguna otra enseñanza podía florecer. El silencio no es carencia, es plenitud. Allí donde la mente se apaga, se enciende el eco de lo invisible. Allí donde se detiene el discurso, comienza la revelación. El mundo moderno teme al silencio porque lo interpreta como vacío, como incomodidad, como pérdida de control. Pero los sabios sabían que el silencio era el útero de la creación, el espacio donde todo germina antes de hacerse palabra. Por eso en los templos se enseñaba primero a callar, no como disciplina forzada, sino como camino hacia la escucha verdadera. Imagina por un momento entrar en una sala de piedra bajo tierra, sin sonidos externos, sin relojes, sin voces. Al principio tu mente se desespera, busca estímulos, inventa ruidos, pero poco a poco, en esa quietud, aparece otra vibración. Empiezas a oír tu propia sangre, el latido de tu corazón, el roce del aire entrando y saliendo. Y después, más allá de ti, surge un murmullo sutil, como si el espacio mismo respirara. Ese es el lenguaje del silencio. Revela que lo invisible nunca estuvo quieto, que todo pulsa aunque nada suene. Thoth decía que en el silencio la verdad no se aprende, se recuerda, porque lo que se revela allí no son ideas nuevas, sino memorias que ya llevabas inscritas. El silencio activa la biblioteca oculta del alma. Por eso muchos lo evitaban, porque en él no solo encuentras paz, también emergen las sombras que has intentado silenciar, los pensamientos reprimidos, las emociones negadas, los miedos escondidos. El silencio lo desnuda todo, y esa desnudez es iniciática. Solo quien soporta mirarse entero puede escuchar el verdadero lenguaje de la creación. El arte de escuchar el silencio no consiste en detener el pensamiento por la fuerza. Eso sería otra forma de ruido. Consiste en dejar que las olas de la mente se calmen solas hasta que el lago interior refleja con claridad. Y cuando ese reflejo aparece, descubres algo que te sacude. Nunca estuviste solo. En el silencio habita una presencia, un campo consciente que te observa y que espera tu disposición para hablarte en su idioma. Los relatos antiguos cuentan que los sacerdotes de Thoth
pasaban noches enteras en absoluta quietud, y que de ese aparente vacío surgían geometrías luminosas, revelaciones sobre los ciclos del universo, mensajes codificados en visiones. No porque alguien los dictara, sino porque el silencio mismo organizaba la percepción. Era como si el alma, libre de distracciones, recordara cómo dialogar directamente con el campo viviente. ¿No te ha pasado que en un instante de silencio profundo, incluso en medio del ruido del mundo, has sentido una certeza inquebrantable? No necesitaste pruebas, no necesitaste palabras, simplemente supiste. Esa es la chispa del lenguaje perdido. No habla con frases, habla con reconocimiento. No razona, revela, no convence, transforma. Y ese instante basta para cambiar la dirección de una vida entera. El silencio es también la matriz de todo sonido. Así como la pausa da sentido a la música, el vacío entre palabras da sentido al discurso. Sin silencio no hay ritmo, no hay claridad, no hay creación. Por eso los mantras más poderosos no eran solo los sonidos, sino los intervalos entre ellos. Los iniciados sabían que el verdadero poder vibracional ocurría cuando la voz callaba y quedaba suspendido el eco. Ese eco era puente con lo invisible. En tu vida cotidiana, el silencio puede parecer inútil, incluso incómodo, pero si te atreves a habitarlo con atención, se convierte en alquimia. Observa cómo cambian tus pensamientos después de unos minutos de quietud real. Observa cómo se suaviza tu respiración, cómo tus músculos liberan tensiones, cómo el mundo alrededor parece reorganizarse. No es sugestión, es el campo respondiendo a tu vibración silenciosa. Thoth advertía que los ruidos del mundo siempre buscarían distraerte, porque un ser humano capaz de habitar el silencio se vuelve soberano. No depende de voces externas para conocer la verdad, porque la verdad vibra dentro de él. Esa soberanía asusta a los sistemas de control. Por eso el silencio fue reemplazado por ruido constante, opiniones, distracciones, urgencias. El ruido es prisión, el silencio es portal. Y he aquí el secreto que pocos aceptan. El silencio no solo revela, también crea. Lo que sostienes en tu interior en estado de silencio profundo germina con más fuerza que cualquier deseo gritante, porque en el silencio tu vibración se vuelve pura, sin interferencias, y el campo viviente responde de inmediato. Es el momento en que la semilla de tu intención entra directo en el útero de la creación. Así comprendemos que callar no es pasividad, es acción en su forma más alta. Cada vez que eliges detenerte, respirar, sentir y escuchar sin expectativas, estás hablando en el idioma que el universo entiende mejor. Estás declarando con tu vibración, estoy presentes, estoy abierto, estoy en resonancia. Y esa declaración no necesita palabras porque el campo la reconoce como la verdad más pura. Cuando habites el silencio la próxima vez, recuerda que no estás perdiendo tiempo. Estás entrando en la cámara secreta donde Thoth guardó sus códigos más poderosos. Allí no hay manuales, no hay dogmas, no hay fórmulas, solo hay presencia, y esa presencia es suficiente para abrir las puertas que el ruido siempre quiso mantener cerradas. El silencio abre la puerta, pero para atravesarla necesitamos aprender a leer los signos que lo habitan. Y allí aparece uno de los legados más enigmáticos de Thoth, el símbolo. No como un simple dibujo, no como ornamento ritual,
sino como condensación de una vibración que escapa a las palabras. Un símbolo no se comprende con la mente lógica, se reconoce con el alma. Es la forma visible de una fuerza invisible, el espejo donde lo eterno se vuelve imagen. Desde el inicio, las culturas más antiguas supieron que la realidad se organiza en geometrías: el círculo, el triángulo, la espiral. No eran figuras abstractas, eran mapas de energía. La espiral enseñaba cómo todo movimiento retorna sobre sí mismo en expansión. El triángulo revelaba la trinidad de mente, cuerpo y espíritu. El círculo recordaba que no hay principio ni final. Los jeroglíficos que aún decoran las paredes de los templos no eran solo escritura. Eran sellos vibracionales. Cada trazo, cada curva, cada proporción resonaba con un campo específico. Y quien meditaba en ellos no solo leía un mensaje, activaba en sí mismo una frecuencia. Todd entendía que el símbolo era más poderoso que la palabra porque no dependía de traducción. Una palabra puede tergiversarse, pero un símbolo habla directamente a la memoria arquetípica del ser humano. Por eso lo llamó código, no un código para ser descifrado racionalmente, sino para ser sentido. El que contempla un símbolo con presencia abre en su interior la misma puerta que los iniciados cruzaban en los templos. Imagina por un instante el ojo de Horus, tan repetido y tan malinterpretado. Para la mirada superficial es un amuleto, para quien lo contempla con reverencia. Es un mapa anatómico y espiritual al mismo tiempo. Señala la glándula pineal, recuerda el ojo oculto, protege la visión interior. Lo mismo ocurre con la cruz ansada, el Ankh. No es un crucifijo antiguo, es el símbolo de la vida eterna. La unión de lo masculino y lo femenino, de lo visible y lo invisible. Al sostenerlo, los sacerdotes no adoraban un objeto, sintonizaban con una vibración. La fuerza del símbolo está en que atraviesa las defensas de la mente. No discute, no razona, simplemente se imprime. Y una vez dentro, comienza a trabajar en el inconsciente. Por eso tantos símbolos antiguos fueron perseguidos o banalizados, porque quien lleva un símbolo verdadero en el corazón, aunque no lo entienda, empieza a despertar, y un pueblo que despierta no puede ser esclavizado. Piensa en las veces que un simple número se repite en tu vida. El 11-11, el 7, el 33. Alguien dirá que son coincidencias, pero ¿por qué tu alma se estremece cuando los ves? Porque los números también son símbolos, vibraciones codificadas en secuencias. El 7 como perfección, el 33 como maestría, el 11 como portal. El universo habla a través de ellos, no para entretener, sino para recordarte que el campo viviente está en diálogo contigo. El símbolo no se explica, se habita. Cuando contemplas una espiral, no pienses en matemáticas, siente cómo tu respiración empieza a imitar su movimiento. Cuando miras un mandala, no lo analices. Deja que tu atención se pierda en él hasta que el tiempo desaparezca. Eso es habitar un símbolo, permitir que reorganice tu vibración sin necesidad de comprensión mental. Thoth dejó muchos de estos códigos ocultos en los muros, en los textos, en los mitos, porque sabía que aunque las palabras fueran borradas, los símbolos resistirían. Incluso distorsionados, seguirían llevando una huella vibracional capaz de reactivar memorias dormidas. Por eso tantos viajeros, al entrar en un templo egipcio, lloran sin razón aparente. No es sugestión, es reconocimiento. El símbolo los ha tocado en lo profundo, donde la mente no tiene poder. Y aquí está la paradoja. Vivimos rodeados de símbolos sin darnos cuenta.
Las marcas que consumes, los logotipos que ves, los iconos en tus pantallas, todos son símbolos que impactan tu inconsciente. El mundo moderno comprendió la fuerza del símbolo, pero lo utilizó para distraer, para vender, para manipular. Nos olvidamos de que el símbolo nació para despertar, no para adormecer. Por eso el camino iniciático es reaprender a elegir qué símbolos habitar. Cuando eliges rodearte de símbolos sagrados, no acumulas decoración, invitas frecuencias. Cada forma en tu espacio influye en tu campo. Cada imagen que contemplas siembra en ti una vibración. No es casualidad que los iniciados pintaran sus cámaras con geometrías precisas, ni que llevaran colgantes específicos en el pecho. No era superstición, era tecnología vibracional. Y tú puedes recuperarla ahora, simplemente eligiendo qué contemplar, qué llevar contigo, qué inscribir en tu piel o en tus paredes, porque el símbolo es también un espejo. No te da poder por sí mismo, te recuerda el poder que ya estaba en ti. Por eso, al contemplarlo, no le rindas culto como a un objeto externo, úsalo como llave. Pregúntate, ¿qué parte de mí despierta cuando lo miro? ¿Qué vibración se activa al sostenerlo? Ese es el verdadero arte hermético, no venerar símbolos, sino permitir que los símbolos te revelen a ti mismo. Thoth codificó lo invisible en formas visibles porque sabía que la humanidad olvidaría. Y olvidamos. Pero ahora, cuando vuelves a mirar un símbolo con atención, no solo ves un dibujo, ves la memoria de quienes antes que tú cruzaron ese mismo portal y sientes que no caminas solo, sientes que cada trazo es un puente, que cada curva es un susurro, que cada geometría es una voz del campo diciéndote, recuerda. Y cuando recuerdas, el símbolo se disuelve. Ya no necesitas aferrarte a él porque la vibración que contenía se ha encendido en ti. Ese es su propósito, no ser adorado, ser activado. El verdadero poder del símbolo está en desaparecer cuando ya has despertado lo que en ti debía despertar. El poder de los símbolos no pasó desapercibido para quienes deseaban controlar. Hubo un tiempo en que las enseñanzas de Thoth vibraban libremente en templos y en cuerpos, donde cada iniciación era un fuego que se transmitía de alma en alma. Pero ese fuego resultaba demasiado peligroso para quienes necesitaban gobernar a través del miedo. Porque un ser humano que sabe leer la vibración, que comprende el lenguaje del silencio y que reconoce el símbolo, no puede ser esclavizado. Su mirada atraviesa las máscaras y su corazón vibra con una libertad que ninguna cadena puede sofocar. Entonces comenzó la traición. Lo que era conocimiento vivo fue traducido en dogma. Lo que era geometría sagrada fue reducido a superstición. Lo que era experiencia vibracional fue convertido en ritual vacío. Y poco a poco, los guardianes de la verdad fueron perseguidos. Sus enseñanzas enterradas bajo capas de religión institucionalizada, no se destruyó el saber, porque eso era imposible, pero se distorsionó hasta hacerlo irreconocible. La frase como es arriba, es abajo fue vaciada de su fuerza creadora y repetida como eslogan sin alma. El cuerpo, antes visto como altar, fue condenado como cárcel del espíritu. El silencio, antes puerta, fue tratado como amenaza. El olvido no fue casual, fue programado. Cada generación recibió símbolos rotos, mitos fragmentados, relatos adulterados, y así la humanidad empezó a creer que la verdad estaba lejos, que solo unos pocos podían acceder a ella, que había que obedecer para merecerla. Ese fue el mayor de los engaños. Convencer al ser humano de que no tenía el poder en su interior. Pero aunque la traición cubrió la superficie, lo esencial nunca pudo ser borrado.
Porque la vibración no depende de las palabras escritas ni de las piedras erigidas. Vive en la memoria del alma. Y esa memoria resiste incluso siglos de manipulación. Por eso, de tanto en tanto, alguien despierta al escuchar un símbolo, al habitar el silencio, al sentir en su cuerpo el eco de lo sagrado. Esos despertares, aunque individuales, se multiplican como brasas encendidas, y cada brasa recuerda que el olvido nunca fue total, que la traición nunca logró apagarlo todo. Thoth ya lo sabía. Por eso no dejó manuales, dejó códigos, porque un manual puede quemarse, un libro puede perderse, pero un código vibracional permanece intacto en quien está listo para activarlo. Y hoy, cuando todo parece saturado de ruido, esos códigos vuelven a moverse, aparecen en sueños, en encuentros fortuitos, en frases que resuenan sin explicación. El campo está devolviendo lo que intentaron enterrar. La traición fue real. El olvido fue profundo, pero ninguno fue definitivo, porque lo que nace de la vibración eterna siempre encuentra el camino de regreso. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, quizás sientas dentro de ti la prueba de ello, una certeza sutil, un calor en el pecho, una memoria sin nombre. Eso es la señal de que el olvido se está rompiendo, de que la traición está perdiendo su poder, y de que tú eres parte de la restauración que Thoth anunció desde hace milenios. El olvido fue profundo, pero nunca absoluto, como brasas bajo cenizas. La memoria del alma aguardó paciente, esperando el soplo adecuado para volver a encenderse. Y ese soplo llega siempre en el momento menos esperado. Un sueño que parece más real que la vigilia. Una melodía que despierta lágrimas inexplicables. Un símbolo encontrado en una esquina cualquiera que sacude el corazón como si hubiera estado grabado en él desde antes de nacer. Ese es el retorno de la memoria. Y cuando ocurre no hay marcha atrás. Thoth lo describía como un río subterráneo. Puede estar oculto durante siglos, pero nunca deja de fluir, y basta un leve temblor en la superficie para que brote con fuerza. Esa corriente es la memoria vibracional, el recuerdo de que no somos fragmentos aislados, sino parte de una red infinita de conciencia. Al recordarlo, el ser humano deja de buscar afuera lo que siempre llevó dentro. La sensación de carencia se disuelve, el miedo pierde autoridad, y algo en el pecho se expande como si por fin pudiera respirar sin límites. El retorno de la memoria no se vive como un pensamiento, sino como una certeza encarnada. Es un estremecimiento, una vibración que reorganiza cada célula. De pronto comprendes verdades que nadie te enseñó. Reconoces paisajes que nunca habías visitado. Sientes afinidad con personas a las que apenas conoces. No es locura ni ilusión. Es la resonancia del alma encontrando sus ecos. Y en esa resonancia, lo olvidado vuelve a ocupar su lugar. Por eso tantos buscan fuera con desesperación y nunca se sienten saciados. Porque lo que buscan no es nuevo. Es antiguo, tan antiguo que precede a su nacimiento. El verdadero despertar no es acumular información. Es recordar. Recordar que el cuerpo es altar, que el silencio es lenguaje, que el símbolo es código, que la vibración es la ley. Y cuando ese recuerdo regresa, la vida cotidiana se transforma en escenario de señales. Lo banal se vuelve sagrado, lo invisible se revela en cada gesto. Los sistemas que traicionaron el conocimiento temen este retorno más que a cualquier revolución externa.
porque no hay ejército capaz de sofocar a millones de almas que recuerdan a la vez. Y lo estamos viendo. Cada día más personas sienten que algo invisible se mueve, que la vida no puede reducirse a trabajo, consumo y muerte. Esa incomodidad es la primera chispa de la memoria. La chispa se convierte en fuego cuando alguien se atreve a escucharla. Y ese fuego es contagioso. El retorno no siempre es suave, a veces duele, porque recordar implica ver todo lo que olvidaste y todo lo que aceptaste como verdad, aunque era mentira. Pero ese dolor no destruye, limpia. Es el filo que corta las cadenas del olvido. Y después de esa herida inicial, lo que emerge es más fuerte, más auténtico, más libre. La memoria no regresa para complacerte, regresa para despertarte. Y ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en ti, puedes sentirlo. Ese eco sutil que no depende de explicaciones. Ese calor, esa expansión, esa voz sin sonido que susurra. Ya lo sabías, siempre lo supiste. Eso es el retorno de la memoria. Y nadie puede arrebatártelo una vez que se ha encendido. El retorno de la memoria no es el destino final. Es la antesala. Porque recordar es despertar, pero despertar exige una decisión. ¿Qué harás con lo que ahora sabes? Allí se abre el umbral de la soberanía, el punto donde ya no puedes delegar tu poder en símbolos vacíos ni en voces externas. Allí descubres que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras en el mundo externo, sino vibrar en coherencia con lo que eres en lo más profundo. Soberanía no significa aislarse, significa habitarse por completo. Reclamar cada rincón de tu conciencia y asumir que eres creador. Los antiguos temían a este momento porque un ser soberano ya no depende de templos, sacerdotes ni doctrinas. Camina con el silencio como guía, con el cuerpo como altar, con los símbolos como llaves, con la vibración como ley. Y eso lo vuelve indomable. Nada externo puede imponerle un destino porque reconoce que el destino no es un camino trazado, sino una vibración sostenida. En el umbral de la soberanía, dejas de preguntar qué ocurrirá y empiezas a sentir qué estás sosteniendo en ti ahora, porque sabes que el campo viviente responderá, pero cruzar ese umbral requiere valor, porque implica renunciar a las muletas del miedo, a las excusas del olvido, a la comodidad de culpar a otros. La soberanía es exigente, no permite máscaras, no tolera incoherencias, te pide transparencia, presencia y responsabilidad, pero a cambio ofrece la mayor de las recompensas, la libertad interior. Esa libertad que ninguna cárcel puede encerrar, que ningún poder puede sofocar, que ninguna traición puede apagar. Quizás por eso estás aquí, escuchando estas palabras, porque algo en ti ya sabe que ha llegado el momento. No se trata de acumular más teorías, sino de recordar que ya posees lo esencial. Se trata de atreverte a sostener tu vibración, aunque el mundo alrededor intente arrastrarte. Se trata de respirar como quien invoca un portal, de habitar tu cuerpo como altar, de escuchar el silencio como oración, de contemplar símbolos como espejos y de irradiar la vibración que deseas ver en el mundo. Cuando cruzas este umbral, la vida cotidiana no desaparece, pero se transforma. Sigues trabajando, caminando, amando, pero lo haces desde otro lugar. Ya no reaccionas, eliges, ya no obedeces, reconoces, ya no buscas afuera, irradias adentro, y en esa irradiación
El campo entero responde. Entonces comprendes la enseñanza más simple y más difícil de todas. Eres responsable de tu vibración. Y esa vibración es la semilla de tu destino. Este es el sello del viaje. Thoth nunca quiso seguidores. Quiso soberanos. Nunca buscó crear templos de piedra, sino templos vivientes. Nunca dejó leyes para obedecer, sino códigos para activar. Y hoy, esos códigos vibran en ti. El llamado invisible te trajo hasta aquí. La codificación de lo invisible te mostró el mapa. El secreto de la vibración abrió el campo. El ojo oculto te enseñó a ver. El silencio te devolvió el lenguaje perdido. El símbolo te recordó. La traición y el olvido te mostraron la herida. El retorno de la memoria encendió la llama. Y ahora, en el umbral de la soberanía, entiendes que el verdadero viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. Este no es un final. Es el comienzo de tu soberanía, el momento en que decides, con cada respiración, con cada gesto, con cada mirada, sostener la frecuencia de quien ya no puede olvidar. No esperes milagros externos, porque el milagro eres tú, recordando lo que siempre fuiste, creador, puente, altar, símbolo viviente. Y ahora, mientras el eco de estas palabras aún vibra en tu interior, haz una pausa, respira, siente, reconoce, porque este es el instante en que la memoria se sella y la soberanía comienza. Y aunque las voces del mundo intenten arrastrarte al ruido, sabrás que el silencio te pertenece. Aunque los símbolos sean distorsionados, sabrás que la vibración original vive en ti. Aunque intenten imponerte miedo, sabrás que tu cuerpo es altar y tu conciencia es libre. Has cruzado el umbral. La pregunta ya no es qué más falta descubrir, sino qué estás dispuesto a irradiar. Y esa respuesta solo puedes darla tú, en cada respiro, en cada acto, en cada vibración, porque ahora lo sabes. Eres soberano. Y la creación entera está escuchando. Cierra los ojos por un instante y siente que no estás escuchando una voz ajena, sino la resonancia de tu propia alma hablándote desde adentro. Que estas palabras no queden en tu memoria como ideas, sino como vibración que sigue latiendo en cada respiración. Que el silencio que descubriste hoy te acompañe como un templo invisible al que siempre puedes regresar. Que el símbolo de tu propio ser arda en tu pecho como un fuego inextinguible. Que tu cuerpo, convertido en altar, recuerde cada día que lo sagrado no está lejos, sino aquí, en tu carne, en tu sangre, en tu mirada. Que la soberanía que hoy has reconocido no se apague en el ruido del mundo, sino que se expanda como una ola silenciosa que toca cada rincón de tu vida. Que tu vibración sea oración, que tu presencia sea testimonio, que tu recuerdo sea luz para quienes aún caminan en la penumbra del olvido. Y ahora, mientras abres de nuevo los ojos, recuerda, no necesitas esperar nada más. Ya eres, ya vibras, ya estás despierto. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!